En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en esta serie de videos acerca de los significados del ser en Santo Tomás de Aquino. Hoy presentaríamos el tercer video, que vendría a ser los significados del ser en Santo Tomás, que pueden ser dichos derivar de fuentes platónicas o neoplatónicas. En el primer video, como un estado de la cuestión, como una parte negativa, habíamos presentado cómo consideramos que no debe ser entendido el ser en Santo Tomás. Se presentó la postura conocida como esencialismo o formalismo. En el segundo video se trató de mostrar los principales significados del ser en Santo Tomás que derivan de Aristóteles, como puede ser el ser accidental, el ser sustancial, el ser formal, en general relacionado con los predicamentos, con las categorías. Luego hablamos un poco de este importante principio, la forma da el ser, forma dat esse, y luego hablamos de los significados que pueden en cierto sentido resumir todo, que son los significados del ser en acto y del ser como acto, o en latín el esse in actu o el esse ut actus. Entonces en este tercer video presentaremos los significados del ser que derivan de fuentes platónicas y neoplatónicas. Vamos a dividir esta exposición en 3 puntos. El primer punto acerca del ser participado y la distinción real en el ente creado de ser y esencia. En el segundo punto hablaremos un poco del esse intensivo, esta noción de ser intensivo, y también aplicada a la dialéctica que era muy común en el neoplatonismo entre la inteligencia, la vida, el ser, las formas puras. En este punto vamos a hablar un poco también de la terminología de ser intensivo introducida por Cornelio Fabro y que ya ha pasado a ser algo clásico. Y también hablaremos un poco de esta terminología y de la noción en general en el mismo Santo Tomás y por supuesto en el pseudo Dionisio. En el tercer punto presentaremos en último lugar el principio de perfección separada aplicado al ser. Entonces llegaríamos como punto final de este capítulo al ser por esencia, viendo cómo la infinidad es casi como una exigencia de la pureza formal. Cuando ese principio de perfección separada se aplica al ser, se llega a una noción de ese que es infinito, que no tiene límites. Por eso se llega a la noción de ser por esencia. Comenzamos entonces con este tercer capítulo acerca de los significados del ser derivados de las fuentes platónicas y neoplatónicas. Sabemos que en la época de Santo Tomás el conocimiento de los textos de Platón estaba muy lejos de ser completo, pero a pesar de esto y desde los primeros siglos del cristianismo, el platonismo y el neoplatonismo se habían impuesto como la filosofía dominante, tanto en su versión más bien pagana, con esa tarea de autoafirmarse frente al avance del cristianismo, como también en su versión cristiana, con el deber de asumir y purificar todo lo que en la filosofía era concordante con la fe. Sea como fuere, parece que el intento principal de esta corriente de pensamiento era también en el fondo el de la concordancia entre los dos más grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Por lo que respecta a nuestra investigación, podemos afirmar que Santo Tomás pudo tener contacto directo con el neoplatonismo por medio de 2 corrientes bien definidas. Una se puede llamar greco-cristiana o patrística, especialmente a través de San Agustín, de Boecio, del pseudo Dionisio, y la otra llamada greco-árabe a través de Avicena, por ejemplo, y a través de esa importante obra que era llamada Acerca de las causas, que Santo Tomás es el primero en descubrir quién era su autor o de dónde procedía. Muy bien, entonces los significados de ser por participación, la distinción real entre ser y esencia, que están inseparablemente unidas a la participación, el sentido del ser separado, del esse intensivo, el sentido del ser por esencia, todos estos significados están conectados, si bien no exclusivamente, pero sí predominantemente, con la filosofía y los principios platónicos y neoplatónicos. Podríamos decir que en resumen, así como en la estructura del ente en su plano predicamental, en lo que hace a los predicamentos y a las categorías, domina la influencia de Aristóteles, así también en la estructura trascendental del ente finito,
en su resolución y reducción a la causa por esencia, dominan en Santo Tomás la influencia de Platón y del neoplatonismo. Comenzamos entonces con el punto 1 acerca del ser participado y la distinción real. Decíamos que la reflexión sobre el ente por participación y la tesis sobre la distinción real de ser y esencia en los entes por participación están inseparablemente unidas. En cuanto a esta última tesis, Santo Tomás se muestra como nunca rico en argumentos, en pruebas. Vemos que jamás se ciñe, se ata a una fórmula rígida, predefinida, repetitiva, y esto hace que el trabajo de investigación sea casi siempre aproximado y casi nunca completamente satisfactorio, a no ser que uno investigue todos, absolutamente todos los textos de Santo Tomás. ¿Qué podemos decir acerca del ser participado? ¿Qué es participar? Dice Santo Tomás, participar es casi como tomar parte, quasi partem capere, en el comentario al Debdomadibus. Casi, porque el ser como acto es simple y no puede y no debe ser cuantificado, no debe ser dividido en partes, porque es un acto, se posee o no se posee. En otro texto dice Santo Tomás en la Contra Gentiles, todo lo que es participado es determinado al modo del participante, y así se posee parcialmente y no según el modo de perfección. Otro texto del comentario al De Cello, participar no es otra cosa que recibir de otro parcialmente, ab alio partialiter accipere. Por tanto, podemos ver que participar, como se desprende de estos textos, es un recibir de modo particular, de modo parcial, es un tener de modo imperfecto, y este recibir implica de modo especial el ser causado, porque si se recibe algo que no se posee de modo perfecto, es que se recibe de otro. Dice un texto del De Hebdomadibus, cuando algo recibe de modo particular aquello que pertenece a otro de modo universal, se dice participar de aquello. De modo similar, el efecto se dice participar de su causa, y sobre todo cuando no se adecúa a la virtud de su causa. Es llamativo el recurso al ejemplo de la causalidad en este texto. Por tanto, a modo de una primera conclusión muy rápida, podemos decir que la participación aplicada al ser implica un ente que es por esencia, es decir, de modo universal y perfectamente, aquella perfección cuya semejanza es participada, en una relación de causa y efecto que implica un recibir por parte del ente por participación. En segundo lugar, implica que la posesión de la perfección compartida en el ente por participación es de modo constitutivo, es decir, de modo intrínseco propio y no simplemente al modo de un accidente. Y en tercer lugar, podemos decir que de aquí surge la distinción y esa composición entre la perfección participada y un principio que actúa como sujeto participante, como sujeto receptor y por tanto limitador en el ente por participación. Podemos ver estos tres momentos en un texto admirable de Santo Tomás en su obra acerca de las criaturas espirituales. Dice Santo Tomás, el primer ente que es Dios es acto infinito, como habiendo en sí toda la plenitud del ser. Todo lo que está después del primer ente, como no es su ser, tiene ser recibido en algo, por lo que el mismo ser se contrae. Y así, en todo lo creado, distinta es la naturaleza de la cosa que participa el ser y distinto el mismo ser participado. Un texto clarísimo de Santo Tomás. Es propio entonces del ser participado el ser recibido en una determinada medida o en un determinado modo finito, es decir, en la esencia, que no es otra cosa que una medida, un modo, un grado o una capacidad siempre finita en cuanto que es potencial respecto al ser. Dice Santo Tomás en el comentario al De Causis, se dice ente a aquello que participa el ser de modo finito. Las cosas existentes tienen finitud en cuanto que participan el ser de modo finito. Y explica el padre Contat, dice, toda perfección real
se reduce en cierta medida a una medida de S, y las cosas son más o menos perfectas según reciban el S en una medida más o menos amplia. Es fácil adivinar que esta medida o modus del S no es otra cosa en el ser sustancial finito que su esencia. Entonces la composición, la distinción real, parece estar como contenida necesariamente en virtud de la participación misma y en virtud de la causalidad que hace el S por esencia a los entes por participación. Se podría expresar lo que queremos decir del siguiente modo: la proposición, el ens por participación, el ente por participación, está realmente compuesto por el ser participado como acto y la esencia participante como potencia, es decir, esta proposición es una proposición per se nota, que se conoce por sí al ser conocido el significado de los términos. Es decir, que en la noción de ente por participación está ya incluida necesariamente la distinción real de perfección participada como acto y sujeto participante como potencia. Dice Santo Tomás en el comentario a los analíticos posteriores: distinto es lo que es, id quod est, lo que es el hombre y ser hombre, dice Santo Tomás. Solo en el primer principio del ser, que es esencialmente ente, el ser mismo y su cuididad son una y la misma cosa. Solo en el primer principio del ser. En todo lo demás, dice Santo Tomás, que son entes por participación, es necesario que sea distinto el ser y la cuididad del ente. Es decir, el ser y su modo, su grado, su esencia. No se puede añadir nada al S que sea ajeno a él. Por lo tanto, el primer S, el primer ser, será esencialmente simple y único. Por otra parte, los entes que participan en el ser, que lo reciben según una medida, implica esto una composición en ellos, una limitación y una multiplicidad. Dice Santo Tomás en el comentario a la física: es necesario pues que toda sustancia simple subsistente, o ella misma sea su ser, o participe el ser. La sustancia simple, que es el mismo ser subsistente, no puede ser sino una. Toda sustancia que es posterior a la primer sustancia simple participa el ser. Todo participante está compuesto de lo que participa y lo participado, y el participante está en potencia a lo participado. Podemos ver en este admirable texto cómo Santo Tomás juega con las distintas nociones que vienen, algunas de las fuentes aristotélicas y otra de las fuentes platónicas. En consecuencia, podríamos decir que es contradictorio que el ente por participación, es decir, toda criatura, sea solo ser, sea simple en el orden del ser. Dice Santo Tomás en un texto conciso, muy corto, pero muy profundo: esta condición no es posible en la criatura, que tenga ser sin algo que lo conserve. Esto repugna a la razón de criatura. Llegamos así al segundo punto de este capítulo acerca de la noción de ser intensivo. Vamos a ver 3 subtítulos acerca de la noción de ser intensivo en el padre Cornelio Fabro como fuente inmediata de esta terminología. También esta terminología en el mismo Santo Tomás, que puede ser considerado una fuente remota. Y por último, la terminología y la noción de ser intensivo en el pseudo Dionisio, considerado como fuente próxima. Veamos entonces esta terminología de ese intensivo en Cornelio Fabro. Sabemos que fue el padre Fabro quien puso de moda, por así decir, esta terminología acerca del S intensivo y que ya es usada comúnmente en todo el mundo por los tomistas. En su tesis doctoral, La noción metafísica de participación, el padre Fabro señala el origen de esta terminología en referencia al proceso reflexivo que hace la inteligencia, que es propio de la metafísica. No es ya el pensamiento formal, abstractivo, que procede por abstracciones, quitando
sino que la reflexión metafísica tiende a unificar, a enriquecer de contenido. Aplicada a la noción de ser, la abstracción formal solo puede conducir al concepto más pobre, un concepto común, indeterminado, de ser por su falta de contenido, porque va abstrayendo, y que se parece mucho a lo que vendría a ser el concepto hegeliano de ser. Por el contrario, la reflexión metafísica, que no es tampoco una suma al modo cuantitativo, sino un paso por saltos cualitativos, dice Fabro, ascendiendo según las formalidades y los actos en su pureza formal e inclusión progresiva de unos en otros, y llegar al final a una noción que es la más cargada de actualidad, que incluye en sí misma de manera unificada y emergente todos los demás actos y formalidades, que en comparación con esta noción son solo modos limitados de esa totalidad formal y real. De este modo, la noción intensiva no solo alcanza la máxima extensión de la predicación, sino también el máximo contenido nocional, algo que alcanza porque tiene la cumbre, por así decir, de la perfección ontológica. Dice Fabro en la noción metafísica de participación: si pues, mediante la reflexión intensiva, hago ahora una sinopsis de todas las formas y grados del ser, llego a una noción intensiva del ser, que es un compuesto lógico metafísico de todas las manifestaciones del ser, en relación con la cual cada forma o grado no es más que una particularización, es decir, una participación. Fabro se esfuerza en subrayar entonces que hay un paso por medio de esta reflexión metafísica intensiva de la noción del ente común o de la noción inicial de ente, que es la noción primera que tenemos, a la noción metodológica de ente, como aquello que tiene el ser, y por último, a la resolución del ente en el ser como su acto intensivo, recorriendo las tres nociones de ente. Dice Fabro: podemos llegar por medio de la reflexión metafísica intensiva a una noción de ser que es la síntesis en la que confluyen todas las formalidades y perfecciones particulares con la remoción de toda potencialidad. En su obra Cumbre, Participación y Causalidad, también afirma el padre Fabro que, dice él, el ser, que es al principio el acto más común, se manifiesta al final como el acto más intenso, que trasciende todos los actos y debe generarlos desde la fuente eterna e inagotable de su propia plenitud. Hasta aquí entonces sirva como ilustración estos distintos textos acerca de la terminología de ese intensivo en el padre Fabro. Veamos ahora entonces la terminología de ese intensivo en Santo Tomás mismo. A pesar de haber sido fijada por el padre Fabro, el origen de esta terminología de ese intensivo se puede rastrear en el mismo Santo Tomás. Vamos a ver algunos textos bastante sugerentes. El contexto es generalmente similar. Es la dialéctica de intención, remisión, de intensidad y remisión del magis y del minus, aplicado a cosas distintas como la perfección, la privación, las virtudes, lo concreto, lo abstracto, la cantidad, la cualidad o el poder de Dios. En primer lugar, se debe excluir de esta dialéctica de la intensidad el plano de la cantidad, dice Santo Tomás en su comentario al segundo libro de las Sentencias. En las cosas que se dicen según un más y un menos, la intención y la remisión no es por adición, como en aquellas cosas que aumentan según la cantidad, en las cuales a la cantidad se le añade otra cantidad para que se logre una mayor cantidad. Pues no se añade calor al calor para que se haga más cálido, sino que la intensidad es causada a partir de esto, que aquello que se busca se encuentra de modo más perfecto y menos mezclado con su opuesto. La intensidad no es entonces como una adición de cantidad, porque la intención no es la extensión, intención con S de intensidad, sino que es por el aumento de perfección y sustracción de imperfección. Otro texto de Santo Tomás en el comentario al libro cuarto de las Sentencias, dice él: la intención por la cual algo se dice según un más y un menos, no sólo es causada por la remoción de lo contrario, sino también por el acceso al término, como es patente en la intensidad de la luz corporal.
Aplicando entonces esta dialéctica de intención y remisión al ser, hay que tener en cuenta, sin embargo, que la intensidad, la aproximación al máximo, el más y el menos, se pueden dar en primer lugar, la dialéctica de resolución entre las diferentes formalidades, entre las diferentes formas puras, como son la unidad, la verdad, la bondad, la vida, la inteligencia. Todas esas formas puras que el neoplatonismo usaba mucho en esta dialéctica del más y del menos. Todas las cuales se ven como incluidas y contenidas por exceso una vez que se ha llegado al máximo. Entonces, en un aspecto se puede aplicar acerca de esto y en segundo aspecto se puede aplicar acerca de los entes en concreto que se acercan según un más y un menos, al ser separado, al ipsum esse separado. Uno de los textos que consideramos más claros sobre este aspecto creo que es el de la Prima Secunde, cuestión 22, donde Santo Tomás expone la dialéctica de intensificación en las perfecciones y en los defectos. Al hablar acerca de la intensidad de la perfección, dice Santo Tomás: en lo que concierne a la perfección, se da intención por la aproximación a un primer principio, al cual cuanto algo es más cercano, tanto es más intenso, así como la intensidad de lo lúcido se da por la proximidad a algo sumamente lúcido, al cual cuanto algo más se acerca es tanto más luciente. ¿De dónde? En los que se acercan al primer perfecto, es decir, Dios, se encuentra poco de razón de potencia y pasión, mientras que en los otros se encuentra consecuentemente más. Este es el texto de Santo Tomás, donde se puede ver que hay pues un primer principio como un máximo de perfección, según cuya proximidad se determina el grado de intensidad de las demás perfecciones. Y este principio lo podemos aplicar a un triple nivel, siempre teniendo en cuenta el ser. Se puede aplicar dentro de las distintas formalidades del ente, ya sean estas formalidades accidentales o sustancial esencial, ya sea dentro de los distintos actos o perfecciones del ente, pueden ser actos operativos segundos, las operaciones, como puede ser también el acto entitativo, primero la forma sustancial, la esencia. Entonces, dentro de cada ente en concreto, al interno de cada ente en concreto, se puede aplicar también entre las distintas formalidades y perfecciones absolutas comparadas en abstracto, las que mencionamos hace un rato: inteligencia, bondad, vida, ser. Y se puede aplicar también entre todos los entes por participación en relación con su primer principio, en una relación de proximidad según un más y un menos. Vamos a ver de modo más detenido estos tres momentos. El primer momento, dentro de las distintas formalidades accidentales o la forma sustancial, dentro de las distintas perfecciones y actos, ya sean operativos segundos o entitativos primeros de cada ente en concreto, se puede decir que hay un primer principio, un máximo de perfección, que para Santo Tomás, es claro, es siempre y solo el ser. Es la resolución del ente participado en el esse, en su ser. Dice Santo Tomás: esto que llamo ser es la actualidad de todos los actos, y por esto es la perfección de todas las perfecciones. Otro texto: el ipsum esse es lo más perfecto en todo, pues se compara a todo como acto, ya que nada tiene actualidad sino en cuanto es, de donde el ipsum esse es la actualidad de todas las cosas y también de las formas mismas. Por tanto, las diferentes perfecciones internas al ente reciben, según su proximidad o lejanía al esse en sentido metafísicamente hablando, más o menos intensidad. En el segundo aspecto, que es comparando las distintas formalidades o perfecciones absolutas, en abstracto se podría decir. Como veremos más adelante, bajo la influencia del pseudo Dionisio y del de Causis, para Santo Tomás el ipsum esse es más perfecto que la ipsa vita, que la misma vida, o que la misma sabiduría, que la misma inteligencia, siendo su principio
y preconteniendo virtualmente en sí a éstas. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por último, se puede aplicar también esta dialéctica para todos los entes por participación en relación con el ente por esencia, con el ser por esencia, que es el ese intensivo, real y separado, con respecto al cual cuanto más cerca está una criatura, más intensamente participa del ser y de las demás perfecciones que del mismo ser se derivan. Entonces, después de ver los textos propios de Santo Tomás, donde se encuentra la dialéctica y noción del ese intensivo, pasaremos a los textos dependientes del pseudo Dionisio. Veamos ahora entonces la noción de ser intensivo y el pseudo Dionisio. Como decíamos al principio, según la interpretación del padre Fabro, el significado de ese intensivo en Santo Tomás deriva principalmente del pseudo Dionisio y de la reflexión de este profundo autor sobre el tema cristiano de los nombres divinos y sobre el tema neoplatónico de la noción de bien y de uno, de las hipóstasis supremas y sus participaciones. El pseudo Dionisio había corregido el separatismo neoplatónico, unificando todas esas perfecciones separadas en Dios. Así, el ser, que para los neoplatónicos estaba por debajo del uno y del bien, y era como la primera de todas las cosas creadas, para Santo Tomás, en cambio, se sitúa en el primer lugar, no solo en la esfera formal, no solo primero en la esfera formal por encima de la vida, de la inteligencia, sino sobre todo en la esfera real, como acto primero de todo ente, al que participan todos los demás actos, y en el que se resuelven todos los demás actos, el cual, este ese, cuando no es por participación sino por esencia, coincide con Dios mismo, con su esencia, y es su nombre más pertinente. Veamos entonces acerca de esta corrección que hace el pseudo Dionisio, de la separación que hacían los neoplatónicos de las distintas perfecciones puras, cómo las unifica en Dios. Según el triple camino trazado por el pseudo Dionisio de negación, causalidad y eminencia, Dios es la causa de todo y por tanto todas las perfecciones de las criaturas se encuentran como de modo eminente en Dios, negando el modo propio de las criaturas, limitado, multiplicado de poseer esas perfecciones. Toda perfección de los seres es, pues, una participación a la plenitud de la perfección que es Dios. Y en este proceso de intensificación, de purificación nocional, podríamos así llamarlo, el neoplatonismo había casi como presentido la exigencia que Parménides planteaba para el ser, como esa exigencia intrínseca de la pureza del ser. Pero ellos aplicaban esto a ciertas perfecciones puras o absolutas, como habíamos dicho, la vida, la inteligencia, la bondad, la unidad, porque estas perfecciones no parecían implicar una limitación o una participación en sí mismas. El pseudo Dionisio, que estaba arraigado en la fe cristiana, acepta como verdadera, como consonante con la fe, la exigencia de la pureza formal de estas perfecciones, pero al mismo tiempo sabía bien que esa reificación, esa separación real de estas formas, contradecía la cualidad de Dios como único principio creador, al que son reducibles todas las distintas perfecciones participadas por las criaturas. Dice Santo Tomás en el comentario a los nombres divinos: Dionisio en algo asiente y en algo disiente con ellos, concuerda con ellos en esto, que pone la vida separada existente por sí, y asimismo la sabiduría y el ser y lo demás. Disiente de ellos en esto, que estos principios separados no son dichos ser diversos, sino un principio que es Dios. Esta corrección del separatismo platónico y la unificación en Dios de las perfecciones puras es sólo como la primera etapa de la intensificación de la noción de ser. Como hemos dicho también, el neoplatonismo consideraba la idea suprema del uno y del bien, mientras que el ser era algo que para ellos pertenecía a la esfera de la primera inteligencia, según el orden que aplicaba el neoplatonismo. Según la exégesis que Santo Tomás hace siguiendo al pseudo Dionisio y también con ayuda del De Causis, veremos que es al ser, al ese,
al que le corresponde en Santo Tomás la primacía absoluta, tanto en las diferentes participaciones en las criaturas como en las participaciones consideradas en sí mismas. Así podríamos decir, tanto en lo concreto como en lo abstracto, en los entes por participación en concreto, como en las perfecciones absolutizadas o separadas o consideradas en abstracto. Y esta primacía del ese llegará finalmente a postularse como la perfección propia de Dios para Santo Tomás. Veamos entonces un subtítulo acerca de la primera perfección, que es el ser, y esta dialéctica entre la inteligencia, la vida, el ser. Al tratar de los nombres divinos hay que saber que nombramos a Dios a partir de las criaturas según las participaciones que encontramos en ellas. Por tanto, el nombre más adecuado y específico será el que se derive de la primera y más perfecta participación, es decir, del efecto más primario y radical. Dice Santo Tomás en el comentario a los nombres divinos: si una causa recibe el nombre de su efecto, lo más conveniente es que se llame de acuerdo al principal y más digno de sus efectos. Entre los demás efectos de Dios, el ser mismo, el ipsum esse, es el más principal y más digno. Por tanto, Dios, que no puede ser nombrado por nosotros si no es a través de sus efectos, es llamado con el nombre de ente del modo más conveniente. El ser es entonces el efecto principal, el más excelente entre los demás efectos, más antiguo en la metáfora que usa el pseudo Dionisio, más digno en el comentario de Santo Tomás, para indicar con estos nombres que tiene la primacía metafísica de la perfección. Y de ello se deduce que las demás participaciones se producen después, o son de un grado menor, de un grado más bajo que la primera participación, que es la del ser. Dice Santo Tomás: el ser mismo, el ipsum esse, es ofrecido a la criatura para ser participado, y él cita también al pseudo Dionisio, antes de todas las otras participaciones de Dios. Sigue Santo Tomás: cualquier perfección que la criatura tenga, la recibe a través de una participación en Dios que se ofrece, por así decirlo, a todos los seres para que participen en él. Pero él se participa primero en lo que respecta al ipsum esse, antes de cualquier otra perfección. Así, citando de nuevo al pseudo Dionisio, el ser mismo per se es más antiguo, es decir, dice Santo Tomás, más primario y más digno, más primero y más digno. Santo Tomás tenía muy claro ya desde sus obras juveniles, como podemos ver en algunos comentarios al libro de las sentencias, que el ser es la primera participación y el principio de todas las demás. Porque así como en Dios están unificadas todas las perfecciones puras, así también las demás participaciones están como preconcebidas, precontenidas en la participación del ser. Dice Santo Tomás en un texto juvenil, en el comentario al primer libro de las sentencias: Dionisio dice que entre todas las demás participaciones de la divina bondad, como el vivir, el inteligir y las otras, el ser es primero y como principio de las demás, preconteniendo en sí todas las antedichas, unidas según cierto modo. Y así también Dios es el divino principio en el cual todas las cosas son uno. Entonces, entre las diversas razones de las perfecciones de cada ente, hay como un orden de referencia al primer principio, que incluye y funda a las demás. Dice en esta misma obra Santo Tomás: aunque las bondades participadas en las criaturas sean de diferente razón, sin embargo tienen un orden entre sí, pues una incluye a la otra, así como ésta se funda sobre una ulterior. Así como en el inteligir se incluye el vivir, y en el vivir se incluye el ser. Por eso, el ser es el nombre propio de Dios, porque en la medida en que refleja la cualidad metafísica íntima de Dios, es la primer perfección de la que participan las criaturas, de la que participan también las demás perfecciones. Dice Santo Tomás en la cuestión disputada acerca del alma: el ser mismo es el acto último que es participable por todo, él mismo, sin embargo, no participa de nada. Entonces vemos cómo esta intensificación
solo puede hacerse con los actos y cualidades que no se excluyen mutuamente entre sí, como sería por ejemplo en los predicamentos, sino que incluyen los actos y perfecciones inferiores. Por eso estamos usando las perfecciones puras. Así vamos subiendo desde lo más bajo hacia lo más alto en una especie de ascenso metafísico en donde nos alejamos de la limitación y nos acercamos cada vez más a una plenitud de perfección y de intensidad. En su comentario a los nombres divinos en el capítulo 5, Santo Tomás reitera y con más fuerza aún que el ser es el primero y es más digno que la vida y que la sabiduría, continuando con esta dialéctica de las perfecciones puras. Es con el segundo argumento que da Santo Tomás con el que llegamos definitivamente a la noción de ese intensivo, en el cual se resuelven las demás perfecciones puras y ante el cual no son sino participaciones, es decir, cosas limitadas y posteriores. Dice Santo Tomás en ese texto: el ipsum esse se compara a la vida y lo demás de este modo como lo participado a lo participante, de tal modo que el esse es más primero, más simple que la vida y lo demás, y se compara a ellos como su acto. Y por esto dice que no sólo aquellos que participan a cualquier participación primero participan el ser mismo, sino lo que es más, todo lo que es llamado por sí tal, per se ipsa, como la vida por sí, per se vita, la sabiduría por sí, per se sapiencia, y lo demás, de este modo que participan las cosas existentes, participan del mismo ser por sí, ipso per se esse. En este texto Santo Tomás va citando al pseudo Dionisio y haciendo su comentario. Entonces vemos que no solo el ese es en los entes concretos la primera participación a la que son reducibles todas las demás, sino que incluso en el ámbito formal de las perfecciones, el ser se compara con todas ellas como lo participado a lo participante, es decir, como más primero, más simple y como acto de esos participantes. También podemos notar de paso la introducción que hace Santo Tomás de la noción de acto, que es de raíz aristotélica, en este contexto de participación platónica y subordinado también a la participación. Entonces el esse es lo primero en todos los sentidos, es lo primero en la realidad y en la predicación de todo ente en concreto, es lo primero entre las perfecciones en sentido abstracto y absoluto, y es lo primero en cuanto a la naturaleza y el nombre propio de Dios. Y es lo primero no solo en cuanto a la extensión de la predicación, en tanto que es la perfección más radical, más común, sino en cuanto a la intensidad real de contenido, en tanto que es la más propia sea de Dios que de las criaturas. El esse no presupone ningún acto o forma y es presupuesto por todos. Dice Santo Tomás en el comentario al De Causis: inteligir presupone vivir y vivir presupone ser, mas el ser no presupone algo distinto anterior. Y esto porque es el primer efecto de Dios en las criaturas y por lo tanto no puede presuponer nada anterior. Dice Santo Tomás en otro texto: el primer efecto de Dios en las cosas es el ipsum esse, al cual todos los demás efectos presuponen y sobre el cual se fundan. Un texto del Compendio de Teología. Entonces vemos que es el primero en la resolución formal de todas las perfecciones del ente a nivel de las formalidades y es el primero en la resolución real del ente a nivel del acto. Así como la forma puede existir sin la materia y el acto sin la potencia, el esse puede, o más bien exige también por naturaleza, para llegar en última instancia, a ser sin esencia, sin participación, es decir, subsistente por sí mismo. Terminamos con un texto de Fabro, dice el padre Fabro: en otras palabras, el ipsum esse es talmente lo que es, que siendo el mismo es todas las demás formalidades y más aún. Reasumiendo en sí la perfección de una formalidad, no excluye aquella de otra, sino que la implica, de modo que todas las perfecciones en él están presentes sin ninguna contrariedad formal,
El ipsum esse expresa, pues, la totalidad metafísica trascendental, de la cual las perfecciones individuales y formalidades reales no son más que realizaciones y expresiones particulares, es decir, participaciones. Y terminamos con este texto del Padre Fabro. Llegamos así entonces al tercer punto de este capítulo acerca del principio de perfección separada aplicado al ser, y por tanto llegamos a la noción de ser por esencia. La perfección que se aparta de la imperfección, la forma que se separa de la materia, el acto que se aleja de la potencia, en la medida en que se separan, se acercan a la simplicidad y por tanto a la unidad. Donde hay distinción real, hay en cierto grado composición real y participación. La simplicidad de la perfección, en cambio, impulsa y exige por su propia naturaleza la totalidad y la unidad intensiva del acto, la perfección por esencia, es decir, el infinito, y por tanto exclusiva de cualquier otro principio limitador. Veamos entonces la infinitud como una exigencia de la pureza formal. Una exigencia de la pureza formal es por tanto la infinitud, ya que la limitación de la perfección participada resulta siempre de la composición con un sujeto participante. Dice Santo Tomás en el comentario al primer libro de las Sentencias: toda forma considerada abstractamente en su propia razón posee infinitud. Como en la blancura, entendida abstractamente, la razón de la blancura no es limitada a algo. Ahora apliquemos este razonamiento al ser. Continúa Santo Tomás: y así, aquello que tiene el esse absoluto y de ningún modo recibido en algo, sino que él más bien es su ser, esto será infinito simpliciter, absolutamente. Todo lo que se recibe al modo del recipiente. La perfección participada no está limitada más que por su sujeto participante. El acto no está limitado más que por la potencia subjetiva. Por lo tanto, si hay un acto que no sea recibido, será infinito. Dice Santo Tomás en el libro primero de la Summa contra Gentiles: todo acto inherente en algo distinto a sí es determinado por aquello en lo que es, como lo que está en otro está en aquello al modo del recipiente. Por lo tanto, el acto que no es en ningún otro no es determinado por ningún recipiente. Dios es acto que de ningún modo existe en otro, como Él mismo sea su ser, por lo que hay que concluir que su ser, su ipsum esse, es infinito, dice Santo Tomás. Esta infinidad entonces puede aplicarse, como hemos dicho, sea a la forma que al esse. Aplicado a la forma, tendremos el significado que Santo Tomás lo toma del libro de las causas, que se dice ser infinito con respecto a lo inferior, pero finito con respecto a lo superior. Veamos un texto del De Ente en el que Santo Tomás usa esta terminología del libro de Causis. Dice Santo Tomás: se dice en el libro de las causas que las inteligencias son infinitas con respecto a lo que les es inferior y finitas con respecto a lo que les es superior. Son finitas con respecto a su esse, que reciben de algo superior, aunque no se finitizan con respecto a lo que les es inferior, ya que sus formas no están limitadas a la capacidad de alguna materia que las recibe. Las inteligencias o los ángeles no tienen materia, entonces son infinitas en cuanto a lo inferior. Sin embargo, son finitas en cuanto a lo superior, porque tienen un ser recibido, un ser participado. En otro texto, Santo Tomás dice: si hubiese alguna forma simple subsistente que no fuese su propio ser, seguiría teniendo finitud en cuanto a su ser, que sería particularizado a esa forma, recibido por esa forma como su sujeto. Si hay formas que subsisten sin sujeto y sin recipiente, es decir, sin materia, serán por lo tanto infinitas y simples, una forma subsistente. Pero esto no quita el hecho de que no son su mismo ser, porque una cosa es lo que la forma es con respecto a lo que está debajo de ella, es decir, la materia, y otra cosa es lo que está por encima de ella, que es el ser. Es algo análogo a lo que en la matriz aristotélica sería el principio forma dat esse.
En cambio, si aplicamos este razonamiento de la infinitud al esse, resulta que, y citamos un texto de la Contra Gentiles, si hay algo a lo que competa toda la virtualidad del ser, tota virtus essendi, no puede carecer de ninguna excelencia que convenga a alguna cosa. Ahora bien, a una cosa que es su propio ser, el ser le pertenece según toda la virtualidad de ser. Por lo tanto, Dios, que es su propio ser, tiene el ser según toda la virtualidad del ser mismo, y por eso mismo es simple y es uno. Veamos entonces ahora otro subtítulo acerca una comparación entre la pluralidad y la composición y la simplicidad y la unidad, la relación entre estas distintas cosas. Por tanto, lo simple, separado, no puede ser sino uno. Y es sintomático que este argumento aparezca habitualmente en Santo Tomás junto con la tesis de la composición real en los entes por participación de ser y esencia, y también junto al problema de la multiplicidad de las sustancias separadas, que por ser separadas de la materia exigen esa pureza formal. Si son múltiples, son compuestas, pero vemos que no están compuestas con la materia. Entonces, ¿qué tipo de composición tienen? En el comentario al De Causis dice Santo Tomás: si alguna forma o naturaleza fuera totalmente separada y simple, no puede caer en ella la multitud. Así como si alguna blancura fuese separada, solo sería una. Ahora bien, se encuentran muchas cosas blancas diferentes que participan de la blancura. Así pues, si el esse creado primero fuera abstracto, como postulaban los platónicos, dicho esse no se multiplicaría, sino que sería solo uno. La multitud, entonces, solo puede surgir por la falta de simplicidad. La exigencia del ser de Parménides se cumple totalmente en el esse separado por esencia de Santo Tomás, que es totalmente simple y en el que no hay lugar para la mutación o el movimiento. Y por la misma razón que no pueden haber dos entes por esencia, dos separados por esencia, tampoco puede haber un ente participado que sea absolutamente simple. Y aquí tenemos la relación necesaria que hay entre la participación y la composición real de ser y esencia. Dice Santo Tomás en la cuestión disputada acerca del mal: Dios, por su esencia, es el ser mismo subsistente. Ni es posible que haya dos cosas de este tipo, así como tampoco es posible que haya dos ideas separadas de hombre, o dos blancuras subsistentes por sí mismas, por lo que cualquier cosa distinta de él es necesario que participe del ser, y no puede ser igual a él, el cual es esencialmente el ser mismo. Entonces vemos como donde hay una perfección poseída por muchos, hay por un lado una causa común de esa perfección, que sería el máximo por esencia, mientras que por el otro lado están los diferentes sujetos que reciben esa participación, esa perfección. Así, la multiplicidad exige la composición entre perfección participada y sujeto participante, y a la vez la multiplicidad y composición exigen necesariamente la participación. Por otra parte, la simplicidad y la unidad exigen la posesión, o más bien el ser por esencia tal perfección. Se imponen necesariamente como consecuencia. Si a la noción de ente por participación pertenece necesariamente la composición real de esse y de esencia en las criaturas, a la noción de esse por esencia pertenecerá también necesariamente la simplicidad del modo más perfecto. Dice Santo Tomás: algo que tiene una forma de modo participado imita a aquello que la tiene por esencia, como si el cuerpo blanco se dijera similar a la blancura separada o el cuerpo ígneo al mismo fuego. Y tal similitud que pone composición en uno y simplicidad en el otro puede darse entre la criatura y Dios. Pone composición en uno y simplicidad en otro. Esta es la similitud entre Dios y las criaturas, según la cual uno tiene la perfección esencialmente y el otro por participación. Y esta similitud exige la simplicidad en el uno y postula la composición en el otro. Así hemos recorrido los distintos significados del ser en Santo Tomás que derivan de fuentes platónicas y neoplatónicas.
hemos visto las nociones de ser participado, su consecuencia necesaria de la composición real de ser y esencia en los entes por participación. Hemos visto también la terminología, la noción de ser intensivo en Fabro, en el mismo Santo Tomás, en la fuente inmediata de Santo Tomás, que es el pseudo Dionisio. Y por último, hemos visto el principio de perfección separada, pero aplicado al ser, arribando al ser por esencia, sumamente simple y sumamente perfecto. En el próximo video, Dios mediante, veremos los significados del ser en Santo Tomás, que pueden ser dichos derivar de un modo directo o indirecto de la revelación judeocristiana, si Dios quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.